la acusación, y lo que tenemos que tener en cuenta es de que el proceso penal, luego ya de la reforma procesal penal en el año 2004, ya establecía, ya señalaba o determinaba las etapas del proceso penal, teniendo como inicio, ¿no? Tres etapas, ¿no? Una inicia que es la etapa de investigación preparatoria, pero esta etapa de investigación preparatoria tenía dos subetapas, que era la investigación preliminar y una etapa formalizada, una etapa de investigación preparatoria formalizada. Entonces, dicho esto, también aparecía una segunda etapa, que era la etapa intermedia, y una etapa de juicio, ¿no? Hablan también algunos doctrina, doctor, pero se le olvida la etapa de ejecución. Bueno, sí, la etapa de ejecución es una etapa, pero que no está dentro finalmente del proceso, ¿no? Que tendría que ser una cuarta etapa, pero doctrinariamente muchas veces nos manejamos con estas tres etapas. En esta etapa, tres etapas, ¿no? Si queremos agregar una en la etapa de ejecución de la sentencia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que conocer también es de que cada una de estas etapas, ¿no? La etapa de investigación preparatoria en sus dos subetapas, la etapa de investigación preliminar y la etapa de preparatoria formalizada, tienen objetivos, ¿no? Una de ellas, en el caso de la investigación preliminar, es la determinación, ¿no? de la delictuosidad del hecho, ¿no? Una de las exigencias también que tiene la investigación preliminar es que se tenga que identificar al autor o partícipes de los hechos, ¿no? En materia de indagación. La norma establece que también, para poder formalizar, nos exige los elementos reveladores, ¿no? Reveladores de delito, elementos de convicción, reveladores de delito, ¿no? Nos establece así, tal cual nos señala la norma. Evidentemente, ya en una etapa de investigación preparatoria es la exigencia a un nivel superlativo, es la identificación del autor. Nos exige así la norma porque no podemos llegar a la investigación preparatoria sin ningún investigado. Tenemos que identificar la participación que haya podido tener el investigado, o autores o coautores o partícipes del delito, ¿no? Nosotros sabemos bien que hoy la etapa de investigación preliminar está a cargo, ¿no? De la policía. La policía es quien realiza las labores, ¿no? Las labores de indagación, ¿no? Evidentemente con el acompañamiento o la asesoría, en este caso, por parte del fiscal, quien va a establecer las líneas de estrategia dentro de la investigación, pero va a ser el conductor jurídico, ¿no? El fiscal, y el conductor o el investigador, en este caso el policía, va a ser quien va a recopilar la información que evidentemente encargue el fiscal, ¿no? Entonces, hoy por hoy vamos a tener mucho más participación en el caso del policía en las diligencias preliminares, ¿no? Hoy, quienes ejercemos, ¿no? Quienes ejercen el litigio, la defensa particular, y en las diligencias siempre nos damos cuenta que va a estar la presencia siempre del fiscal en las diligencias virtuales o de carácter presencial. No va a estar ahí el fiscal porque hoy la norma, la 32.130, exige que se encuentre el policía en estas diligencias, ¿no? Bajo sanción de nulidad de estas diligencias, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros iniciamos la etapa de investigación preparatoria, ¿no? El fiscal va a comenzar ya a complementar algunas diligencias, porque acuérdense que ya en una investigación preliminar ya el fiscal ha realizado cierta
ciertos actos de investigación. En una etapa de investigación preparatoria no se pueden repetir, digamos, los de la investigación preliminar, sino que va a tener, evidentemente, otro tipo u otro enfoque, pero siempre dirigido, no siempre dirigido a la búsqueda de la verdad. Va a tener que obtener elementos de convicción de cargo y de descargo, ¿no? Va a regir el principio de objetividad. ¿Y qué quiere decir? Que el fiscal no solamente va a buscar elementos de convicción de cargo, sino también de descargo, ¿no? Es así que luego de esa indagación, luego de esa investigación, pues ya va a tener que el fiscal determinar si este caso puede llegar a un futuro juicio. ¿Por qué? Porque evidentemente ya cuando el fiscal acusa, ¿no? Ya cuando el fiscal emite su requerimiento de acusación, ¿no? Y el requerimiento de acusación también o puede emitir también un requerimiento mixto, ¿no? Mixto quiere decir que parte archiva y parte acusa, ¿no? Entonces, evidentemente, ya dentro de la investigación preparatoria puede determinar o puede darse cuenta de que tiene un caso para apoyar a un juicio. Pero puede darse el caso también de que el fiscal se dé cuenta que acá no hay caso, ¿no? Evidencia, ¿no? Evidencia de que luego de una labor de indagación, luego de una labor, pues, de actuación de prueba, ¿no? de elementos de convicción a pedido de las partes, pues puede darse cuenta de que en efecto no había, ¿no? un delito y por tanto va a tener que sobreseer. El sobreseimiento es el archivo finalmente de la investigación, pero puede darse cuenta también dentro de ese interín que también hay un parte de esta investigación puede configurar un delito. Entonces puede haber un requerimiento mixto, ¿no? Un requerimiento mixto. En esa audiencia, o mejor dicho, en esa etapa procesal de investigación preparatoria, como dice la casación 613-2015 PUNO, el fiscal como director de la investigación, a través de una disposición fiscal, dará por concluida la investigación preparatoria. Es decir, antes de dar o tomar la decisión o adoptar la decisión de acusar o no dentro de la investigación, el fiscal debe, ¿no? de dar por concluida la investigación, ¿no? Lo cierto es de que también se ha discutido mucho el momento en el cual el fiscal de investigación preparatoria, pues, debe dar por concluida la investigación. Si bien es cierto, muchas de estas investigaciones no están regidas por plazos, ¿no? Tanto la investigación de carácter simple, o tanto una investigación compleja, o tanto una investigación por crimen organizado, ¿no? En las tres tienen plazos distintos, ¿no? Si estamos hablando de una investigación con crimen organizado, entonces el fiscal establecerá el plazo de 36 meses. Si estamos hablando de una investigación de carácter compleja, entonces el fiscal va a establecer un plazo de 8 meses, ¿no? De 8 meses de la investigación. Ojo que estos plazos son prorrogables, ¿no? Son prorrogables. Imaginen ustedes tener una investigación una investigación por crimen organizado, puede ampliarse hasta 36 meses, ¿no? Prorrogarse hasta 36 meses más, ¿no? La investigación. Entonces, lo cierto es de que no necesariamente el fiscal debe de tomar ese plazo, ¿no? Los 36. Acá lo que tiene que haber es que el fiscal debe de concluir una vez, ¿correcto? Una vez que haya cumplido el objetivo de la investigación preparatoria. En tanto, debe utilizar el plazo debido, ¿no? El plazo debido, no toda la extensión del plazo, ¿no? Ha pasado muchas veces de que el fiscal amplía pues 36 meses, ¿no? Incluso se va a una prórroga y en efecto, pues muchas veces deja dormir esa carpeta, no actúa actos de investigación. Entonces, cuando va a una prórroga, le dice, doctor, me falta esto, señor juez, me falta esto, me falta
una pericia y el fiscal, o en este caso las partes, le dicen, oye, señor fiscal, pero usted ha tenido más de 36 meses para poder realizar esta investigación y no ha realizado esos actos de investigación. ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, el fiscal va a tener que exponer los motivos por los cuales no realizó esas diligencias, ¿no? Entonces, es muy probable que en estos casos no den, ¿no?, el plazo prorrogable máximo, ¿no?, sino que den un plazos menores, ¿no? Plazos menores. Entonces, en este interín de la investigación preparatoria, ya para poder entrar a la etapa intermedia, el fiscal da por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, ¿no? No pudiendo ser concluida por el juez con el solo vencimiento del plazo legal. Es decir, que el fiscal, así como comunicó la disposición de investigación, de disposición y continuación de investigación preparatoria al juez, en este caso, cuando el fiscal da por concluida la investigación preparatoria, va a tener que comunicar también a el juez, ¿no? Esto está en la casación 613-2015-1. Entonces, ya entrando a esta etapa intermedia, tiene una ubicación normativa. Entonces, ustedes están viendo un poco, si tienen un poco el Código Procesal Penal, ¿no? La etapa intermedia tiene una sección, se ubica en la sección 2, etapa intermedia, título, inicia con el sobreseimiento, ¿no? El sobreseimiento, pues, es un archivo, ¿no? Es un archivo del investigador, ya sea por falta de elementos de convicción, ya sea por no tener algunos elementos del tipo penal. Puede ser un archivo porque de repente falleció, ¿no? El investigado, se extinguió la acción penal. Entonces, en esos supuestos puede el fiscal sobreseer la causa, ¿no? De hecho, cuando nosotros iniciamos las audiencias de control de la etapa intermedia, ¿no?, ya así llamada control de la etapa intermedia, se inicia discutiendo evidentemente el sobreseimiento que ha planteado el fiscal. Por eso es en ese orden, por eso está así dentro del Código Procesal Penal, ¿no? Código Procesal Penal, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuándo puede haber un sobreseimiento? Cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación o de culpabilidad o de no punibilidad, la acción penal ha extinguido y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Esto está en el 334, numeral 2, ahí está, ahí aparece, ¿no? Ahí aparece. Y el numeral 1 establece que dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, de conformidad con el numeral 1 del 343, el fiscal decidirá, dice así, decidirá en el plazo de 15 días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello o si requiere el sobreseimiento de la causa. Entonces, el fiscal ya, cuando pasa a la etapa de investigación preparatoria, tiene dos opciones. Uno, o bien sobresee la investigación por los fundamentos que he señalado en el 334.2, o bien formula su requerimiento acusatorio, ¿no? Entonces, en el 345 ya entramos de lleno a lo que es el control de la etapa intermedia, ¿no? En esta diapositiva podemos ver que en esta etapa el fiscal debe haberse convencido de que tiene un caso listo para llevar a juicio, ¿no? Convencido de lo que ha investigado, porque evidentemente el fiscal en una etapa de investigación preparatoria tiene que convencerse, ¿no? Tiene que convencerse de que aquellos elementos de convicción que ha logrado recopilar en esa etapa de investigación preparatoria, pues llega a un grado de convencimiento, ¿no? Digamos, de una manera de determinar que va a pasar a una etapa de juicio oral.
evidentemente, ¿no? Pero también puede haberse convencido al transitar de la investigación preliminar y preparatoria que no tiene un caso solvente, ¿no? Y en realidad no debe llevar a unas personas al juicio, por lo tanto decide el sobreseimiento, ¿sí? Bien, entonces, lo importante es conocer, estimados doctores, ¿para qué nos sirve la etapa intermedia? ¿No? ¿Para qué se creó la etapa intermedia? Y lo cierto es que se creó justamente para determinar que no toda acusación llegue a un juicio, ¿no? Que no toda acusación llegue a un juicio, ¿no? Y para eso debemos analizar la acusación para ver si está bien estructurada, ¿no? Porque la norma nos establece algunos requisitos para poder formular una acusación, ¿sí? Formular una acusación, ¿bien? Voy a centrarme un poco en lo que es el 345, control de sobreseimiento. Por favor, si ustedes están con el Código Procesal Penal, les sugiero que lo lean conjuntamente conmigo, ¿no? Dice, el fiscal enviará, ¿no? Acuérdense que el 344.1 le dice al fiscal si tiene que acusar o si tiene que sobreseer. Y esto lo tiene que hacer en 15 días, dice, en 15 días, ¿no? En 15 días, dice, entendemos entender la norma de que es en casos simples, porque en el siguiente párrafo, en el punto seguido, habla, en casos complejos o de criminalidad organizada, el fiscal decide en el plazo de 30 días bajo responsabilidad. Ojo que la vulneración de plazos no acarrea responsabilidad de tipo penal al fiscal, sino acarrea una responsabilidad de carácter administrativo, de carácter funcional, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos de una investigación que nosotros hemos estado ahí como abogados y no lo plantea dentro de un plazo de 30 días, como lo señala la norma, para casos de crimen organizados o casos complejos, entonces podemos realizar nuestros escritos, ¿no? Ante la Autoridad Nacional de Control a efectos de que de alguna manera sancionen a ese fiscal de carácter funcional, una sanción funcional a ese fiscal que no cumple esos plazos, ¿sí? Entonces, el 345 habla que el fiscal le enviará al juez de la investigación preparatoria el requerimiento de sobreseimiento acompañado el expediente fiscal. Dice, el juez correrá traslado del pedido de sobreseimiento a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días. ¿Por qué inicia el legislador? ¿Por qué ha iniciado por el sobreseimiento? Porque hace unos momentos señalé de que el orden de llevar a cabo el control del requerimiento acusatorio empieza por el sobreseimiento. Entonces, en este caso, el juez inicia por evaluar, ¿no? Verificar si cumple o no con los presupuestos de sobreseimiento. Por eso es un incidente que se arma ahí de sobreseimiento a efectos de ya ir de alguna manera separando, ¿no? Separando un poco estos incidentes del requerimiento propiamente dicho, ¿no? Ese requerimiento en el cual sí es necesario hacer ese control, pero también vamos a hacer el control de ese sobreseimiento, ¿no? Un control judicial, digamos, de ese sobreseimiento planteado por el fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber oposiciones también, evidentemente existe muchas veces lo que es las oposiciones al requerimiento de sobreseimiento. Por eso que lo cursan, ¿no? Lo cursan, la norma lo dice, corre el traslado en el plazo de 10 días, ¿no? A efectos de que las demás partes también presenten, si de darse el caso, alguna oposición a ese sobreseimiento. Bien, punto seguido señala que los sujetos procesales podrán formular la oposición, ahí está lo que yo les digo, a la solicitud de archivo dentro del plazo establecido. Ese solicitud de archivo es el sobreseimiento, ¿sí? Dice, vencido el plazo, dice, el juez citará al Ministerio Público y los demás sujetos procesales para la audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. Dice, la audiencia es de carácter inaplazable, dice, ¿no? Dice, entre el requerimiento de sobreseimiento y la audiencia que resuelve lo pertinente, no debe transcurrir más de 30 días. Bueno, son plazos que nos establece la norma. No siempre es así, pero son los plazos, ¿no? Son plazos
que nos establece la norma. Bien, bien, voy a pasar ya a lo que es la acusación propiamente dicha, ¿ya? Nos habíamos preguntado si la acusación, ¿para qué sirve la acusación? ¿No? Y la acusación sirve pues para determinar si una persona merece o no merece ir a un juicio oral, ¿no? Verificar si esta acusación está bien determinada, bien estructurada, mejor dicho, ¿no? Así como lo determina la norma, ¿no? La norma nos determina pasos, ¿no? Es el procedimiento y ese procedimiento tenemos que nosotros cumplirlo. Por tanto, la acusación tiene un contenido, así como cuando nosotros, si existe fiscales dentro de esta plataforma, no me dejarán mentir, cuando nosotros realizamos, ¿no? En mi caso, cuando yo realizaba, por ejemplo, las acusaciones, o en este caso las disposiciones de formalización, tiene una estructura, ¿no? Que tienes que establecer qué cosa, establecer circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes, circunstancias posteriores, la calificación, la subsunción del delito, ¿no? La determinación de cada uno de los elementos de convicción reveladores para poder formalizar, ¿correcto? Entonces, así como existe esa estructura dentro de la investigación preparatoria, la acusación también nos establece un contenido, ¿no? Una serie de requisitos. Y vamos a ver cuáles son, porque vamos a leer cada una a efectos de que nosotros podamos dilucidar hoy cada uno de estos pasos que tiene que tener la acusación. ¿Correcto? Entonces, la acusación fiscal será debidamente motivada, dice, ¿no? Existe un principio de ¿qué? De motivación de los requerimientos fiscales. Entonces, el fiscal necesariamente tiene que motivar esa acusación, tiene que motivarla, ¿no? Tiene que establecer cuáles son los hechos, ¿no? Evidentemente, con prueba, ¿no? Por eso que en el contenido vamos a encontrar cuáles son los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio. Vamos a ver cada uno de ellos. Dice, la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá, dice, los datos que sirvan para identificar el imputado. Entonces, ya cuando nosotros formalizamos una investigación, ¿qué era lo que nos pedía la norma? La identificación del investigado, ¿no? En la acusación, con mucho más razón, nos piden la identificación nuevamente en este caso, el investigado imputado que hoy ya es acusado dentro de este requerimiento. Dice, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88. Dice, en el punto B nos establece la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Dice, ¿no? En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de los hechos. En la acusación es mucho más evidente, en la acusación, en el requerimiento acusatorio, nos establece mucho más con claridad el establecer las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Que era lo que yo hacía más o menos cuando estaba realizando labores fiscales. Yo establecía desde la etapa de investigación preparatoria, ya establecía esas circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. ¿Por qué? Porque de una manera hacía ayudas, ¿no? Hacía ayudas a los demás sujetos procesales a un derecho que ellos tienen, tienen un derecho dentro de la investigación, que es el de la imputación necesaria. Entonces yo, de alguna manera, a efectos de poder estructurar debidamente los hechos, yo lo establecía así, ¿no? No era una obligación, ojo, pero era mejor, y eso me ayudaba también a mí a efectos de que exista, ¿no? De que exista una mejor imputación, ¿correcto? Una mejor imputación.
¿no? Entonces, en el punto C nos establece, por ejemplo, los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, ¿no? Seguidamente nos establece la participación, ojo con esto, la participación que se atribuye al imputado, ¿correcto? Y no solamente la participación, por ejemplo, si estamos hablando de un autor o coautores o partícipe, ¿no? Partícipe necesario, secundario, instigador, participación, por ejemplo, de las personas jurídicas. Ojo con ello, porque ya recientemente ha habido una sentencia, ¿no? Una sentencia en la cual ya se sanciona a la persona jurídica, ¿no? Entiéndase de que esta persona jurídica ha tenido una imputación dentro de una acusación. Entonces, dentro de la acusación también podemos realizar imputaciones a lo que es a las personas jurídicas. A las personas jurídicas no se le va a imponer a una pena, pero sí a una consecuencia accesoria, ¿no? En este caso, a la comisión de los delitos, ¿no? Puede ser desde su disolución hasta su suspensión y demás. ¿Correcto? Entonces, dicho esto, establece la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran. Dice el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias accesorias, ¿no? Consecuencias accesorias, el monto de la reparación civil, sin duda, ¿no? Evidentemente, para establecer, acuérdense ustedes que para establecer la reparación civil, evidentemente está legitimado de solicitar esta reparación civil, en este caso al actor civil, ¿no? Al agraviado en estos delitos. En estos casos, por ejemplo, imagínense ustedes si estamos hablando de un delito, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, el legitimado es la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quien tiene el deber de constituirse como actor civil hasta la culminación de la investigación preparatoria, ¿correcto? Fuera de esa instancia o etapa procesal, no va a poder constituirse como actor civil. No, si bien es cierto, tendrá la posibilidad de participar en las diligencias, todo a futuro, ¿no? Seguramente estará presente en las audiencias, pero no va a poder tener la posibilidad, por ejemplo, de repente, de actuar dentro de una instancia, por ejemplo, de juicio oral, ¿no? De juicio oral. No va a poder realizar, de repente, recursos impugnatorios, ¿no? No va a poder realizar mucha actividad, ¿no? En este caso, el actor civil. Por eso es necesario que, en este caso, los agraviados, ¿no? En el delito, ¿no? Puedan o tengan la posibilidad de constituirse como actores civiles. Porque constituidos como actores civiles, ellos van a poder aportar prueba también, ¿no? Van a poder realizar recursos impugnatorios, participar activamente de las diligencias, va a poder establecer o fijar el monto de la reparación civil de acuerdo al daño patrimonial o extrapatrimonial, ¿no? Que se le exige allí a efecto de poder solicitar los dineros reparatorios, ¿sí? Entonces, importante este tema. Es importante que dentro del requerimiento acusatorio el fiscal establece si ha habido medidas cautelares, por ejemplo, bienes embargados o incautados del acusado, ¿no? El tercero civil, ¿no? O tercero civil, el tercero civilmente responsable, ¿correcto? El tercero civilmente responsable, que garanticen su pago o la persona a quien corresponde percibirlos, dice también, los medios de prueba que ofrezcan para su actuación en la audiencia, en este caso, presentará la lista de testigos y peritos. Eso también es una labor, ¿no? Que también tiene que hacer el fiscal al momento de presentar su requerimiento acusatorio. Ojo, que no solamente es la estructuración, hemos dicho, no solamente es, por ejemplo,
establecer los datos del investigado, la relación clara y precisa de los hechos, elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación de los acusados, en este caso del imputado, ¿no? Además de eso, también pueden ofrecer, por ejemplo, testigos, pueden ofrecer peritos, ¿no? Pueden ofrecer también, ¿no? Ofrecer los puntos, por ejemplo, sobre los que habrán de recaer las declaraciones o exposiciones de estos testigos y peritos. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca, dice. Dice, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos, ojo con esto, la acusación tiene que referirse a hechos y a personas que hayan estado dentro de una disposición de investigación preparatoria, ¿no? Formalizada. No puede la acusación tener no puede tener requerimiento acusatorio otros hechos que no se han estado o no se han venido indagando o no se han venido investigando dentro de una investigación preparatoria. Es necesario que haya esa cierta concordancia entre la disposición de investigación preparatoria, ¿no? Y los hechos que van a ser materia de juicio oral. Ahora, importante es también que cuando uno asume una investigación, cuando uno asume, por ejemplo, un caso a nivel ya con requerimiento acusatorio, el abogado lo que tiene que hacer es revisar, ¿no?, el requerimiento acusatorio y evidentemente tiene que revisar esa disposición de investigación investigación preparatoria. ¿Para qué? Para poder determinar si existe cierta concordancia de los hechos, personas dentro del requerimiento acusatorio. No tiene que ser, tiene que equipararse, tiene que tener los mismos elementos dentro del requerimiento acusatorio. ¿Por qué? Porque puede también presentar, ¿qué cosa? Observaciones, ¿no?, de carácter sustancial o observaciones de carácter formal, ¿correcto? Bien. Entonces, dicho esto, en la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hechos que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, ¿no? Evidentemente muchas veces se da, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, yo he visto muchos casos en los cuales plantean un requerimiento acusatorio, en el cual plantean como delito de la acusación una colusión y alternativamente, ¿no?, plantean un delito de negociación incompatible, ¿no? Porque puede darse que dentro de la actividad probatoria que se tenga en un futuro, en un juicio oral, pues de repente no se acredite, no se llega a acreditar dentro de la actividad probatoria que se haga en juicio oral, puede ser que no se acredite la colusión, pero sí de repente no se acredite una concertación, pero sí se puede acreditar, por ejemplo, el interés indebido, ¿no? El interés indebido de ese funcionario para la contratación de un particular, ¿no? Eso sí se puede dar, no se puede dar tranquilamente, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la acusación tiene esta ubicación normativa en el 349 y 350 del Código Procesal Penal. La etapa intermedia no es una mera formalidad, ya eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? La etapa intermedia no tiene que ser una mera formalidad, no tiene que ser una etapa de paso, ¿correcto? Se tiene evidentemente que controlar y se tiene que controlar bien, ¿no? Se tiene que controlar bien, ¿sí? Para eso, evidentemente, también, si estamos hablando un poco de lo que es el trámite de la acusación, el 349 nos da el contenido de los pasos que tiene que cumplir el fiscal, ojo con esto, el fiscal para poder digamos, plantear una acusación correcta, ¿correcto? Bien estructurada. Por eso
que el código es muy explícito, ¿no? Y expresamente nos señala de que en el 349 nos establece cada uno de los pasos que tiene que tener una acusación, ¿correcto? Que tiene que tener una acusación, ¿sí? Entonces, en el 350 ya nos establece, ¿no? La posibilidad para que los otros sujetos procesales, ¿no? Puedan también presentar algunas observaciones a la acusación. Vamos a leerlas cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos. Bien, el requerimiento dice, la acusación será notificada, dice, ¿no? Será notificada. Acuérdense ustedes de que, retrocedamos un paso, acuérdense ustedes que ya el fiscal, una vez presentado su requerimiento, ¿no? Evidentemente va a llegar el requerimiento a mesa de partes del Poder Judicial y el Poder Judicial lo remitirá al juzgado que previno, en este caso, el juez de investigación preparatoria, ¿no? Quien ha visto siempre este caso, ¿no? Acuérdense ustedes que el juez de investigación preparatoria es el juez que ya en una etapa de investigación preparatoria ya tiene el control, ¿no? El control de la investigación. Por tanto, se va a hacer cargo del control de la etapa intermedia, ¿correcto? Porque ya en una etapa de juicio ya tiene a otra persona, a otro juez, que es el juez, ya sea un juez unipersonal o ya sea un juez o jueces o un colegiado, ¿no? Un grupo de jueces que va a llevar a cabo el juicio, ¿sí? Entonces, dicho esto, el 350 tiene una denominación así: notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales. Así está subtitulado el 350. Entonces, dice, la acusación será notificada a los demás sujetos procesales. ¿Quiénes son esos demás sujetos procesales? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quiénes son esos demás sujetos procesales? ¿No? ¿Quiénes son esos demás sujetos procesales? ¿Quiénes pueden ser esos demás sujetos procesales? ¿Quiénes son esos demás sujetos procesales? Pueden intervenir, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. ¿Qué me dice Luis? ¿Qué me dice Luis? Hay buena concurrencia, gracias por la concurrencia. ¿Qué me dice Luis? ¿Qué me dice Brisa? ¿Qué me dice Sandra? Leslie. ¿Quiénes son esos demás sujetos procesales? ¿Será el agraviado? ¿Será el tercero civilmente responsable? ¿Serán las defensas técnicas? ¿Quiénes son esos demás? Cuando dice la norma, dice los demás sujetos procesales. Pueden escribir también, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. Redmi dice todo. Buenas noches con todos. Buenas noches, Redmi, ¿cómo estás? ¿Quiénes son esos sujetos procesales que dice el 350? Ahí estamos hablando, evidentemente,
Ahí estamos hablando evidentemente de todos los demás sujetos procesales quienes no son fiscales, ¿no? Estamos hablando de los abogados de las defensas técnicas, estamos hablando en este caso del tercero civilmente responsable, porque si bien es cierto, el tercero civilmente responsable tiene una responsabilidad paralela, ¿no? A los acusados, ¿no? El actor civil, cuando va a tener que fijar, por ejemplo, su reparación civil, ¿no? Va a tener que fijar una reparación civil, ¿sí? ¿No? A ellos son los que se refiere la norma, ¿sí? Se refiere la norma, ¿correcto? A ellos son los que se refiere la norma, ¿ya? A los demás sujetos procesales, ¿no? Y mire que la norma te dice que tiene que hacerlo en el plazo de 10 días, ¿ya? Y ese es un aspecto en el cual muchas personas me han comentado y me han dicho, doctor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si imaginemos que la defensa que yo tuve, ¿no? Fue una defensa descuidada, una defensa que no le interesaba el caso, una defensa que no era diligente, ¿no? Que es una defensa que finalmente se volvió ineficaz, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿No? ¿Qué pasa en ese supuesto? Imaginemos, y he visto muchas veces, miren ustedes, ¿ah? He visto muchas veces que, por ejemplo, se le notifica un requerimiento acusatorio a la defensa técnica, ¿no? Y esta defensa técnica, al momento de responder el requerimiento acusatorio, ingresa un documento con la sumilla, por ejemplo, de elementos de convicción que acreditan, ¿no? Que acreditan, eh, elementos de convicción que acreditan, ¿no? Los riesgos procesales, ¿no? No, los riesgos procesales, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué tienen que ver los riesgos procesales en un requerimiento de acusación? ¿No? Y ahí te das cuenta muchas veces el desconocimiento que tienen los abogados de la forma en que tienen que absolver el requerimiento acusatorio, ¿no? ¿No? Porque no saben muchas veces no contestar el requerimiento acusatorio. Y para eso tienen 10 días para contestar, ¿correcto? 10 días para contestar esto bajo una manifestación del principio de preclusión. Sin embargo, en algunas cortes, en algunos juzgados, ¿no? Muchas veces teniendo en cuenta la complejidad que tiene la investigación, ¿no? La investigación, muchas veces las defensas piden un plazo adicional, ¿no? Piden un plazo adicional. Imaginemos de que, y esta prórroga puede darse de dos maneras, ¿no? Imaginemos que la defensa técnica haya tomado conocimiento de la investigación, digamos, faltando unos 5 días para vencerse esos 10 días para poder contestar. En ese interín, la defensa puede solicitar, por ejemplo, ¿no? La ampliación de ese plazo, ¿no? La ampliación de ese plazo para poder de alguna manera contestar, hacer las contestaciones y absolver, ¿no? Bajo criterios de control sustancial y control formal, control probatorio, ¿no? Este requerimiento de acusación, ¿no? Pero puede darse el caso también, y se ha dado, de que muchas veces el acusado, ¿no? En este caso el acusado, ¿no? Imaginemos que le notifican, ¿no? La acusación, pasan esos 10 días, ¿no? Y se da esa circunstancia que yo les cuento, de que el abogado presenta, absuelve cosas que no debe absolver dentro de un requerimiento acusatorio. Ahí lo que puede suceder es de que el nuevo abogado que asuma la investigación puede ingresar un escrito solicitando un plazo, pero acreditando
de que ha existido una defensa ineficaz, ¿no? No ha sido muy diligente este abogado, pues no ha sabido siquiera contestar este requerimiento acusatorio, ¿sí? Entonces se puede dar de esas dos formas, ¿no? Se puede dar de esas dos formas de poder ampliar, ¿no? Y la pregunta es, ¿puede haber, puede haber una tercera situación, que puede ser de que, imaginemos, de que el abogado haya tenido los 10 días, haya hecho las contestaciones, haya hecho la absolución formal o sustancial del requerimiento, un control probatorio, haya podido, por ejemplo, solicitar una excepción de improcedencia de acción, una nulidad de repente que haya podido establecer dentro de esa absolución. Pero imaginemos de que el abogado pues haya omitido presentar algún documento, ¿no? Algún documento, un testigo, ¿no? Haya olvidado. Pero para eso también hay técnicas ya dentro. Imaginemos que ya haya pasado los 10 días, haya pasado esa etapa intermedia y ya estamos en una etapa de juicio oral, ¿no? Evidentemente ya no va a poder de ninguna forma introducir al testigo o al documento que en ese momento que quería, ¿no? Quería hacerlo, ¿no? Entonces ya no lo va a poder hacer porque ya el plazo avanzó, el plazo ya no es posible presentarlo en su debido momento. Pero para eso hay técnicas, y ya en las técnicas de litigación es posible presentar, ¿no? Todavía, ¿no? De alguna manera explicando los motivos, ¿no? Utilizando el 385 del Código Procesal Penal, ¿no? De alguna manera, ya con posterioridad a la actuación probatoria, ¿no? Presentar algún documento o algún testigo que haya nacido de la actividad probatoria, ¿no? Que haya nacido de la actividad probatoria, ¿no? Es la única forma en la cual se puede, de alguna manera, traer ese documento, traer a ese testigo que en esos 10 días no lo pude realizar. ¿Correcto? Pero eso es a partir de qué? De técnicas de litigación dentro, por ejemplo, de los interrogatorios. Y para eso se puede utilizar el 385.2. Dice, el juez penal, dice, ojo, excepcionalmente y una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, ¿no? Entonces, hay una ventanita que aparece, ¿no? Que nos puede salvar esta situación, que nos puede de alguna manera salvar la situación, ¿no? Que se omitió, ¿no? En la etapa acusatoria dentro de esos 10 días, ¿correcto? Dentro de esos 10 días. Entonces, si ustedes me preguntan y me dicen, doctor, es la única oportunidad que yo tengo para poder presentar medios, en este caso, medios probatorios para el juicio, no es la única posibilidad. Hay estas posibilidades, se puede solicitar plazos en circunstancias que, digamos, puede nacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso de una defensa ineficaz, o por ejemplo, se nos ha corrido traslado faltando 5 días del vencimiento de estos 10 días, se puede sustentar ante el juez de que recién se ha tomado la defensa y por tanto necesita, ¿no? De 5 días más o 10 días más, dependiendo del caso, si es un caso complejo, ¿no? Yo creo que sí puede ser razonable el pedido de estos 5 o 10 días que se pueda solicitar adicional, ¿no? al ya establecido, ¿no? Pero ahí tiene que haber pues una argumentación, ¿no? Una argumentación como todo, ¿no? Para poder yo solicitar, por ejemplo, una nueva prueba, tengo que argumentar. Para yo poder solicitar más plazo, ¿no? del concedido en una etapa intermedia, tengo que argumentar. Para yo solicitar una excepción de improcedencia de acción, tengo que argumentar. Para yo poder solicitar una nulidad, tengo que argumentar, ¿no? Porque la argumentación, ¿no? Si bien es
un proceso que se dice ser oral, no es 100% oral, pues, ¿no? Todo pedido, toda incidencia nace de un pedido escrito, ¿no? Nace de un pedido escrito y se oraliza en audiencia, ¿correcto? Entonces, según el fiscal también debe de respetar en este caso el principio de preclusión porque luego de emitido la disposición, como habíamos dicho, de disposición de conclusión, pues tiene estos 15 días y 30 días para presentar su requerimiento acusatorio. Así como el fiscal tiene estos plazos, estos plazos para poder emitir el requerimiento acusatorio, la defensa tiene este plazo de 10 días. Pero como he dicho, estos plazos iniciales de 10 días, pues puede ampliarse teniendo en cuenta los factores o los escenarios que he planteado. ¿Sí? Bien, dentro de este trámite, para ya ir analizando el 350, dice, la acusación será notificada a los demás sujetos procesales, dice, en el plazo de 10 días, estos podrán. O sea, cuando dice estos podrán hacer cualquiera de estas literales que aparecen en el 350. Por ejemplo, dice, observar la acusación del fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección. Me ha pasado muchas veces de que en esta etapa de observaciones formales, muchas veces pasan muchas sesiones, ¿ya? Pasan muchas sesiones al momento de que el fiscal corrija, ¿no? Corrija el defecto, ¿no? Porque evidentemente se rige por un principio de imputación, ¿no? Y tiene que estar así, de esa forma, y tiene que verificarse en efecto que se cumple evidentemente con el principio de imputación. Por eso es que muchas veces se pasa sesiones tras sesiones, pues corrigiendo un aspecto formal, ¿correcto? Un aspecto formal. Hechos, por ejemplo, ¿no? No se ha determinado bien si el acusado se encontraba acompañado, ¿no? Si se encontraba con otra persona dentro de la habitación, no se ha precisado en qué momento, por ejemplo, se logró la concertación, quiénes estaban participando de esa concertación. Entonces pasamos sesiones tras sesiones corrigiendo ese momento, ¿no? Esa circunstancia, ¿sí? Puede establecer excepciones también, otros medios de defensa, por ejemplo, ¿no? Cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en nuevos hechos. Deducir excepciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Puede darse, ¿no? Una excepción de prescripción también puede darse, una nulidad también puede darse, ¿no? Entonces, se puede establecer se puede deducir cualquiera de estas, ¿no? Solicitar la imposición o revocación de alguna medida de coerción o actuación de prueba anticipada, evidentemente, para yo de repente, no necesariamente solicitar la imposición o la revocación de una medida de coerción, ¿no? Eh, Se establece estas cuando resulta evidente que el acusado de repente está con una medida preventiva, ¿no? Una medida de prisión preventiva o un impedimento de salida del país, ¿no? Entonces, la defensa puede plantear la imposición o la revocación de una medida coercitiva. La imposición, ojo, que también lo puede ser, en este caso, lo puede hacer el actor civil puede solicitar, por ejemplo, la imposición de una medida coercitiva, ¿no? Un impedimento de salida, ¿no? Puede solicitarla, ¿no? Puede solicitarla, ¿cómo no? ¿No? Entonces, puede pedir el sobreseimiento también, ¿no? Puedo pedir el sobreseimiento dentro
de las observaciones formales, en este caso sustanciales, dentro del requerimiento acusatorio, solicitar un sobreseimiento por las causales que habíamos hablado hace unos minutos. Instar la aplicación, si fuera el caso, de un criterio de oportunidad también, ¿no? Esa es una digamos, una posibilidad que se tiene ya en etapa intermedia, ¿no? El de solicitar una medida, ¿no? Una medida de ese tipo, ¿no? Ofrecer las pruebas para el juicio juntando la lista de testigos o peritos que deben ser convocados al debate con indicación de nombre, profesión, domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate, presentar los documentos que no fueron incorporados antes o señalar el lugar donde se hallan o deben ser requeridos, ¿no? ¿No? Objetar la reparación civil, reclamar el incremento, la extensión, para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes. Entonces, esto lo puede solicitar en este caso, por ejemplo, el actor civil, ¿no? El establecer, ¿no? Una reparación civil, ¿no? Evidentemente lo tiene que hacer antes de la investigación preparatoria, porque si no lo hace, ¿no? Si no lo hace, acuérdense ustedes, si no lo hace, lo tiene que hacer el fiscal. Ya, si la Procuraduría Anticorrupción, en los delitos de corrupción de funcionarios, no se constituye como actor civil, pierde la posibilidad de establecer la reparación civil y lo va a tener que hacer el fiscal, ¿no? En el 350 está la objeción, ¿no? Normalmente, ¿quiénes objetan esa reparación civil? Evidentemente los acusados, ¿no? Porque pueden establecer pues montos cuantiosos de reparación civil. Entonces, ellos, a través de sus defensas, pueden objetar esta reparación civil o reclamar su incremento o extensión también, ¿sí? En este caso, reclamar el incremento, ¿quién lo haría? El actor civil, pues. El actor civil tendría que solicitar el incremento o la extensión de la reparación civil, ¿sí? Plantear cualquier otra cuestión, dice, en que tienda a preparar mejor el juicio. Dice, los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados obviando su actuación probatoria en el juicio. O sea, las convenciones probatorias, ¿sí? Las convenciones probatorias. El juez, sin embargo, exponiendo los motivos que justifique, podrá desvincularse de estos acuerdos, dice, ¿no? En caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de fundamento de decisión que lo desestime, ¿sí? Entonces, en esta etapa de investigación preparatoria, perdón, en esta etapa de acusación, habíamos dicho que está el control formal, ¿no? Que está referida a que la acusación debe estar bien formulada, ¿no? Sin errores formales, desde lo más mínimo en aspectos formales. Por ejemplo, respecto al hecho, el principio de congruencia, nada tiene que ver con la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Me estás investigando por un hecho en la disposición X y debe estar exactamente establecido el hecho en la acusación. No pueden haber modificaciones en los hechos de la acusación. Tal cual está en la disposición, tal cual tiene que estar en la acusación. ¿Correcto? ¿Correcto? La acusación tiene que versar también sobre hechos, personas, ¿no? Tiene que tener esa identidad, ¿no? Tiene que haber esa identidad. Imaginemos de que estoy en el mes 34, perdón, estoy en el mes 35 de la investigación, ¿no? Imaginémoslo. Que esté dentro de la investigación en el mes 35, ya se me acaba ya. Imaginemos que ya incluso prorrogado esta investigación. Faltando un mes, aparece un nuevo hecho, ¿no? Evidentemente, un fiscal, pues ya experto en estos temas, no va a poder formalizar, evidentemente, no va a poder formalizar, no va a poder acusar, ¿no? Sobre estos hechos, ¿no?
porque no ha indagado ese caso, ¿no? Porque no ha tenido el tiempo de poder indagar ese extremo de la investigación, ¿no? De ese extremo, ese hecho, no lo he indagado, no lo he investigado. Entonces, lo normal es que el fiscal, pues, arme otras investigaciones, ¿no? Y se comience a indagar, se comience a investigar esos hechos. Quiere decir que forme carpetas, ¿no? Paralelas, para que se puedan investigar en carpetas separadas, ¿no? No porque, evidentemente, un abogado con experticia, lo primero que va a hacer es que, oye, me estás acusando sobre un hecho que ni siquiera es investigado, ¿no? Eso es lo que le va a decir, lo que le va a decir la defensa. Entonces, normalmente en esos supuestos, pues el fiscal puede, ¿no? Puede iniciar indagaciones en carpeta separada, ¿no? Y se libera un poco de lo que, digamos, y se centra solamente en los hechos que han sido materia de investigación por los meses que ha tenido para poder realizarlo, ¿no? Y así realizar una acusación, ¿no? Un requerimiento acusatorio, ¿no? Con prueba. Bien. Habíamos dicho también que para poder tanto el fiscal como la defensa tienen que tener en cuenta las disposiciones de formalización. Más incluso, diría yo, la defensa técnica para poder absolver el requerimiento acusatorio tiene que tener a la mano el requerimiento acusatorio y las disposiciones de formalización, porque pueden ser que haya existido una disposición de formalización y diversas ampliaciones, ¿no? Ampliaciones no solamente en hechos, sino también ampliaciones de personas naturales, ¿sí? De personas naturales. Bien, acá hay un modelo, digamos, de alegato de apertura. Perdón, es otro tema. Es otro tema. Ya, entonces, control formal, acuérdense ustedes, el control formal tiene que ver con la imputación necesaria. El fiscal debe decirme cómo, cuándo, dónde habría yo cometido el delito. Tiene que ser un hecho claro, preciso, circunstanciado, un hecho concomitante de consumación, ¿no? Puedo yo observar, ¿no? Vía control formal del requerimiento acusatorio, que el fiscal especifique, ¿no? Que me diga cómo, ¿no? Cómo, cuándo, ¿no? Imaginemos que diga, pues, que Jorge mató a Pedro, ¿no? Pero no me diga en dónde, en qué circunstancia, cómo, cuándo, ¿no? En qué lugar, ¿no? En qué mes, o sea, no me dice nada, ¿no? Entonces, esos hechos de por sí van a tener, evidentemente, que ser observados por la defensa técnica, ¿no? La defensa técnica será quien se encargue, pues, de poder plantear las observaciones al requerimiento de carácter, en este caso, de carácter formal, ¿no? Entonces, ¿puedo reclamar eso? Sí puedo reclamar eso, ¿no? Tiene que existir circunstancias antecedentes, concomitantes posteriores, se necesitan pruebas de la realización del hecho, ¿no? Otra observación es que se especifique qué delito, sobre qué delito me está acusando, ¿no? Puedo ser acusado por 6 delitos, pero ¿qué prueba tengo sobre cada uno de estos delitos? Ahora, muchas veces he visto también acusaciones en las cuales los fiscales, imaginemos que tiene 2 hechos, ¿no? Y sobre los 2 hechos tiene las mismas pruebas, ¿no? ¿No? Es importante que el fiscal diga, ¿no? De este universo de medios probatorios, ¿no? 20 se refieren, pues, al hecho 1 y el restante, ¿no? Se refieren al hecho 2, ¿no? Lo que normalmente suele pasar es de que el fiscal, de los 60 medios probatorios que tiene, pues los 60 impute al hecho 1 y los mismos 60 los impute al hecho 2. Entonces,
ahí hay un tema de que no debería ser así, ¿no? O sea, el fiscal debe señalar cuáles son de estos 60, de estos 100, de estos 150, cuál de estos está imputado, ¿no? Al hecho. ¿Cuál de estos se le está imputando, ¿no? A la persona A? ¿Cuál de estos otros se está imputando a la persona B? ¿Cuáles son los delitos que está siendo imputado la persona A? ¿Cuál de estos delitos está siendo imputado a la persona B? Entonces, hay esa forma que se debe de cumplir y eso tiene que ver con lo que es el principio de imputación, ¿no? Imputación en el requerimiento acusatorio, ¿sí? El control sustancial, habíamos dicho, las excepciones de improcedencia de acción, o sea, dentro de la solicitud de requerimiento, de excepción de improcedencia de acción, improcedencia de expresión, que son las más comunes, un pedido de sobreseimiento, por ejemplo, también nulidades, ¿no? Siempre me preguntan lo mismo, me dicen, doctor, y usted, ¿cuáles son los controles que normalmente hace cuáles son las excepciones, cuáles son los controles que normalmente hace en un control sustancial? Y yo les digo que yo interpongo todos aquellos que yo pueda poner, la verdad, ¿no? Puedo poner excepciones, puedo poner una excepción de improcedencia de acción, una excepción de prescripción, una excepción de cualquier otra naturaleza, ¿no? Puedo interponer, por ejemplo, un pedido de sobreseimiento, una nulidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un bagaje, ¿no? Para poder controlar realizar ese control sustancial de requerimiento acusatorio, ¿no? Acusatorio, ¿sí? Sí, entonces es importante tener. También puedo hacer un control probatorio. Claro que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque imaginemos de que el fiscal me establece, pues, 20 testigos, ¿correcto? 20 testigos y 100 medios probatorios, pero no me establece la utilidad, necesidad, pertinencia, no me establece cuál es la pertinencia que tiene este objeto para poder actuarse, ¿no? Cuál es la pertinencia que tiene este medio probatorio que será finalmente actuado en una etapa de juicio oral. No me determina, ¿no? He visto muchas veces que te establecen, te fijan los medios probatorios ahí, pero no te establecen cuál es la necesidad, cuál es la utilidad, cuál es la pertinencia, la conducencia del medio probatorio. Entonces, ahí evidentemente tiene que haber un control probatorio de cada uno de los medios probatorios. Bien, entonces, estimados amigos, es una labor bastante complicada para la defensa el de poder, evidentemente, conseguir esos medios probatorios, ¿no? Siempre se ha cuestionado esa disparidad en tiempo en el caso del fiscal con la defensa técnica, mientras que el fiscal tiene el tiempo para poder realizar su requerimiento acusatorio, tiene los medios probatorios para poder formar su requerimiento acusatorio, el abogado tiene que evidentemente agenciarse, ¿no? Revisar la carpeta, verificar aquello que no ha utilizado pues, el fiscal para poder realizar su requerimiento acusatorio y de repente buscar otros medios probatorios en los cuales va a tener que fijarlos, establecerlos, señalarlos a detalles dentro de la absolución al requerimiento acusatorio. ¿Sí? Entonces, siempre hay esa discusión que se ha dado, ¿no? En etapa intermedia. Bien, estimados doctores, creo que hemos podido cumplir con el temario del día de hoy y agradezco siempre agradezco a Jurispe por la gentil invitación. Yo quedo abierto a cada uno de ustedes a efectos de poder absolver alguna pregunta, alguna duda que les pueda haber tenido luego de esta sesión.
No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, una inquietud que haya nacido de esta ponencia. Yo quedo abierto atentamente a cada uno de ustedes. Hola Ruth, ¿cómo estás? Ah, Muy buenas noches, doctor. Va bien felicitarlo por su excelente ponencia. Gracias, Eh, Ruth. mi, mi cuestionamiento era respecto a, después de darse pues el control de la acusación que se va a reflejar en el auto de enjuiciamiento, ¿qué hacer si en el auto de enjuiciamiento no se contempla todo el debate, tanto formal, ¿no? Sustancia, y sobre todo la parte medular, que es el tema de la admisión de los medios probatorios? Ujú. En algunas oportunidades como que uno se reserva, pero me he dado con la sorpresa que hay situaciones en que se consigna y hay otros que no se consigna, así como cuando consignan los medios probatorios admitidos con los medios probatorios no admitidos, ¿no? O sea, no hay un esquema en el auto de enjuiciamiento posterior al control de acusación, ¿no? Del control de acusación. ¿Y qué Ajá. hacer con esto? O sea, no es que faltaría, sino simplemente omiten. ¿Qué hacer con eso, doctor? Muchas gracias, Ruth, por la pregunta. Mira, con la ley 32.130 hay una novedad, ¿ya? Una novedad que hoy por hoy se puede apelar el autoenjuiciamiento, ¿bien? Tanto en su aspecto de en hechos como en su aspecto probatorio, ¿correcto? Por eso yo decía mucho si la etapa intermedia está cumpliendo o no, si está cumpliendo o no su función, ¿no? Porque no tendrían que haber apelaciones al autoenjuiciamiento si es que se hace bien la labor en una etapa intermedia, ¿no? De poder sanear el proceso. Sin embargo, hay ya con la ley 32.130, ¿no? Se puede apelar el autoenjuiciamiento, ¿no? Si es que evidenciamos de repente que sigue habiendo problemas de imputación, sigue habiendo problemas de prueba, se puede apelar. Lo malo es que de alguna manera en unos casos pues se ha mal utilizado ese recurso de apelación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace pues de que muchas veces retrase, ¿no? Retrase los juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque ese auto seguramente si de declararse fundada, no he visto a uno, para decir verdad, no he visto a una apelación al auto de enjuiciamiento que se hayan declarado fundados, ¿no? He visto muy pocos, la verdad, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, Ruth, puede plantearse, ¿no? Recurso. Incluso la norma, si tú la lees a detenimiento, te habla de recurso. Puede ser recurrible, te dice, ¿no? Y no te, evidentemente, los operadores, los abogados, de alguna manera no sabían qué recurso interponer. Ya la práctica ha hecho pues de que se evidencie que el recurso estos autos de enjuiciamiento sean en sí el recurso de apelación, ¿correcto? Recursos de apelación se pueden interponer para estos casos, ¿no? Para cuando siga habiendo problemas de imputación con respecto al hecho, siga habiendo temas referidos a prueba, ¿no? Entonces se puede plantear un recurso de apelación a estos autos. Gracias, doctor. En este caso, Gracias. nuestra colega Leiva nos acaba de escribir una pregunta. Doctor, una persona es imputada por un caso que no se ha hecho la rueda de presentación. La fiscal formalizó y acusó, absolvimos la acusación en este caso y ahora deseamos indicar al juez que no es la persona imputada. ¿Qué podemos hacer? Una rueda de presentación. Colega Leiva puede especificar más el caso o en todo caso puede abrir su micro para participar. Sí, a ver, Leiva, Leiva.
doctor, buenas noches. Una consulta. Hola, claro. Sí, Leiva, doctor. Lo que ¿Cómo pasa estás? es que hay un caso de un señor de que hubo un robo en un restaurante en una moto de 3 personas. Ya. Y que sacaron las cámaras y el señor pesa 130 kilos. Ya el chofer, mejor dicho, el conductor de la moto. Pero él en ningún momento estuvo ahí en el lugar de los hechos. Lo que pasa que cuando declara a la señora agraviada, a la dueña del restaurante, le muestran la ficha RENIEC y dijo, sí, es él. Un reconocimiento en rueda, dirás. Ah, Un el rec- reconocimiento en rueda. sí, en rueda, en reconocimiento en Ya. rueda, sí. Así. Dice, él es, dijo, sola, porque ¿qué pasó? Que esa moto pasa de una mano a otra y nunca se cambió de dueño. Y al final aparece el dueño de la moto, había pasado por 4 dueños, y el original es el que le imputan. Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el formalizó, acusó, nosotros hemos absuelto esa acusación, indicándole en todo momento que el señor no es la persona a quien le imputan el ilícito penal de robo agravado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya pues la fiscal pide 20 años de pena privativa de libertad. No, Ya. el señor pesa 130 kilos, en una moto no van a entrar 3, dado que y las cámaras muestran en ningún momento sí muestran al chofer de la moto, es un plaquito de 60 kilos, 70. Entonces queremos desvirtuar esa premisa al señor juez diciéndole que la persona no es la persona correcta. Bueno, ahí lo que se suele muchas veces cuando se identifica o cuando existen cámaras, por ejemplo, ¿no? Hay algunos lugares donde puede evidenciar un hecho delictivo, lo que normalmente se está haciendo son las pruebas antropológicas forenses. Ojo con eso, ¿no? Eh, Esta es la ciencia, ¿no? A favor del derecho, ¿no? A la ciencia forense a manos o a favor del derecho penal, ¿no? Entonces, normalmente se hace este tipo de pericias. Ahora, para poder, digamos, verificar, entiendo yo que él ahorita está en una prisión preventiva, ¿no? Hay que ver, hay que buscar prueba a efectos de pedir ¿cómo se llama? Un cese de prisión preventiva, pero para eso se tiene que buscar pruebas, ¿no? Porque el cese es debilitar los elementos de convicción que se tuvo en ese momento para pedir una prisión preventiva. Entonces el cese busca, lo que se tiene que hacer es buscar, pues, elementos de convicción de descargo, ¿no? Para un poco debilitar un poco el ámbito de los elementos de convicción que se utilizaron para poder pedir una prisión preventiva. Eso es lo que diría yo, ¿no? En efecto, pedir ante el juez, ¿no? También está el tema de las revisiones de las prisiones preventivas, se puede solicitar cada 6 meses, ¿no? Creo que más efectivo el tema de la búsqueda de los ceses, ¿no? El cese de prisión preventiva, las pruebas antropológicas forenses, ¿no? Que también normalmente se usa a efectos de poder desvirtuar si es que la persona, ¿no? Antropológica forense, o sea, esa es la denominación, pericia antropológica forense, ¿ya? Entonces, a efectos de desvirtuar si esta persona estuvo en el lugar de los hechos o no estuvo en el lugar de los hechos. O sea, se puede hacer así. ¿Por qué? Porque el fiscal ha tenido, pues, seguramente a un testigo por ahí, ha hecho un reconocimiento en rueda, ¿no? ¿No? Que muchas veces no son tan, digamos, no son tan efectivos, ¿no? A efectos muchas veces se utilizan, pues, para mandar a una persona a la cárcel, la verdad, ¿no? Entonces, justamente hay este tipo de pericias para poder desvirtuar, ¿no? Si hay un video, ¿no? Si hay un video, pues puede pasar por este tipo de pericias. ¿Sí, Leiva? ¿Sí? Ok, doctor, gracias. A favor de la verdad, dice Huber Araujo, ¿sí?
Muchas gracias, doctor. Y con esto, estimados colegas, damos por terminada esta ronda de preguntas. Nuevamente extenderle un agradecimiento y palmas virtuales al doctor por esta excelente ponencia el día de hoy. Unas últimas palabras, doctor. Doctor, su micro está apagado. ¿Ahí? ¿Ahora? Sí, ahora sí se le... No, yo les agradezco a Yuris P por la gentil invitación. Mire, estamos día jueves, 8 de la noche, cuando podrían estar haciendo cualquier otro tema, han querido estar el día de hoy en Yuris P para ver estos temas de acusación tan importantes, ¿no? Que siempre Yuris nos tiene acostumbrado en el mes de poder departir justamente y discutir en estos foros, ¿no? Para poder siempre dar la mejor información y difundir lo que es la doctrina, la capacitación de temas jurídicos como estos. Y sin más, yo los agradezco, los conmino, les señalo que tengo redes sociales, me pueden ubicar como Jorge Vargas Abogados, Jorge Vargas Abogado Penalista, en TikTok, en Instagram, ¿no? En Facebook, y como Vargas Abogados, que es mi estudio, lo pueden, cualquier cosa me pueden escribir. Nuevamente dejo mi número para que puedan hablarme, puedan consultarme cualquier tema jurídico penal, ¿sí? Yo les agradezco y seguramente hasta una siguiente oportunidad.